Evangelio de Mateo. Entendido. Siga, siga. Bueno, que le toca organizar a Reviclas. El padre Alejandro Cerón Rosáez es originario de la Ciudad de México, misionero claretiano. Él cuenta con los estudios de filosofía, teología y también cuenta con una licenciatura en teología bíblica. A él le ha tocado desempeñar algunas responsabilidades en la provincia de México, entre ellas animar como provincial en 2 periodos consecutivos. Actualmente él es formador de estudiantes y forma parte del equipo del gobierno provincial de los claretianos en México, ocupando el cargo de prefecto de formación. Te damos la bienvenida, padre Alejandro. Te cedemos la palabra para que nos compartas el tema de Mateo y las comunidades. Adelante y bienvenido. Gracias, muchas gracias Vicente, gracias a todos los que estamos hoy compartiendo esta tarde en torno a la Biblia. Y bueno, pues el tema propuesto San Mateo y las comunidades en estos diálogos que se quieren hacer esta semana. Pues siempre es importante una introducción. Recordar, el Evangelio de San Mateo nos dice la introducción de la Biblia de nuestro pueblo, que aunque una tradición antigua atribuyó este evangelio a Mateo, el apóstol publicano, que aparece en el capítulo 9, versículo 9, sin embargo, por varias razones convincentes, sugiere que su autor fue un cristiano de la segunda generación, proveniente del judaísmo de la diáspora. Recordamos, la diáspora es esta dispersión de un pueblo por diversos lugares del mundo. Esta obra, escrita en griego, el griego koineo, común de aquellos tiempos, griego bíblico, ha utilizado materiales del Evangelio de Marcos y también de otra tradición escrita, hoy extraviada, que se conoce como la fuente o el documento Q, ¿verdad? Fuente de dichos. Algunos hablan de que precisamente este evangelista o este publicano, apóstol publicano, escribió ciertas cosas, hechos, dichos de Jesús, que después fueron circulando hasta que, bueno, se extraviaron. La fecha de composición se sitúa alrededor del año 80-90 después de Cristo. ¿Por qué razones se piensa esto? Porque el autor conoce ya la destrucción de Jerusalén en el año 70 y experimenta también ya la separación de los cristianos de la sinagoga judía en los años 85-90, aproximadamente después de Cristo. En cuanto al lugar de elaboración, se considera que fue escrita en Antioquía, capital de Siria. A favor de ello está el hecho de que es el único evangelio que habla de la resonancia de la predicación de Jesús en esa tierra. En el capítulo 4, versículo 24, dice: su fama se difundió por toda Siria, de modo que le traían todos los que padecían diversas enfermedades o sufrían achaques, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los sanaba. El Evangelio está pensado como un libro en el que la multiplicación de discursos permite conocer mejor la enseñanza de Jesús, de importancia pues fundamental para la conciencia eclesial. La Iglesia encuentra un esclarecimiento en su relación con el Antiguo Testamento y la herencia de Israel, además de ser un escrito pastoral que responde a la problemática de las comunidades cristianas a las que se dirige, transmitiendo desde esa finalidad las palabras y acciones de Jesús. Podemos añadir en esta introducción que Mateo es el evangelio más conocido, preferido y citado por la tradición antigua de la Iglesia, y ha llegado a ser, con el paso del tiempo, algo así como el evangelio eclesial por excelencia. Y por ahí en algún texto de esta elaboración que hicimos los claretianos hace algunos años, dirigidos por el padre Cisterna, de feliz memoria, también pudiera hablarse de un evangelio eclesiástico, pues es el único que afirma en el capítulo 16, versículo 18, después de que Jesús pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, dice en este evangelio, 2 elementos importantes. En los otros solamente Mateo, Marcos y Lucas solamente dicen que es el Mesías.
Pero después la respuesta de Jesús: pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. Bueno, pues con esto entonces podemos iniciar nuestro tema. ¿Cuál es la relación de Mateo con las comunidades? El Evangelio de San Mateo fue escrito para las comunidades judeocristianas que estaban luchando por encontrar su lugar en el mundo romano, en el mundo entero. La comunidad a la que se dirige Mateo busca responder al enfrentamiento ante el judaísmo. De hecho, en el capítulo 23, que es también único en Mateo, está hablando sobre la invectiva contra los letrados y fariseos, que es clave para captar el alcance de este enfrentamiento, donde se marcan las diferencias entre los cristianos y los fariseos. Esto de invectiva, palabra dominguera, más que nada es un discurso oral o escrito que contiene una censura violenta, agria y dura contra alguien. Recordamos precisamente como dice: ay de ustedes, fariseos, escribas y fariseos hipócritas. Estas comunidades van tomando conciencia de su identidad, y ponemos ahí el texto de 13:52, como el dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas, afirma la continuidad, pudiéramos decir la ruptura también, y la novedad del mensaje de Jesús respecto a sus raíces judías. Con esta conclusión del capítulo 13, concretamente el versículo 51 y 52, cuando termina de hablar sobre las parábolas del reino de Dios es semejante a, dice, y pregunta a Jesús: ¿lo han entendido todo? Le responden que sí, y él les dijo: pues bien, un letrado que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Con esto, Mateo parece tranquilizar a los cristianos procedentes del judaísmo, haciéndoles ver que la buena nueva no ha venido a romper totalmente con la cultura y tradición religiosa de sus antepasados, sino a infundir en ellas un nuevo e inesperado vigor. Pudiéramos decir que este texto marca la firma del autor, al menos el autor final de este evangelio. Se trata de un escriba, un letrado, que se ha convertido en discípulo. Por otro lado, en Mateo con las comunidades, y aquí entramos todos, pudiéramos ya desde ahora irnos asumiendo también como comunidad que se acerca a Mateo y Mateo a nosotros, pues nos está recordando que el reinado de Dios parte de los valores de la cultura, pues son valores que provienen del mismo Dios. Los valores multiseculares de cada cultura no se pierden. La cultura es un don que se pone a disposición del reinado de Dios, que no viene a destruir, sino a construir. Diríamos nosotros a evangelizar esa cultura, a dar la luz de Cristo sobre ella y sobre lo que el ser humano había logrado hasta ese momento. Todas las culturas, pues, son bienvenidas, reconocidas y llamadas a unirse a la causa de Jesús. Como otro elemento que captamos en esta relación con las comunidades judeocristianas, pues Mateo enfatiza la importancia del cumplimiento de las escrituras judías, donde se hace hincapié con la expresión para que se cumpliera. Y encontramos 11 citas, bueno, más de 11, pero vamos, 11 veces en el texto del Evangelio, que Jesús utiliza esta expresión, para que se cumplan las escrituras. Y con ello haciendo notar que precisamente existe una relación cercana con el judaísmo. No pierden los judíos que se convirtieron al cristianismo su tradición y su cultura, sino va a ser enriquecida y llevada a plenitud. De hecho, las primeras 5 citas nos están presentando el apartado donde Jesús es reconocido como verdadero Israel, como este Hijo de Dios que se ha hecho hombre, de la genealogía de Jesús hasta el encuentro con los magos, y después como precisamente de ahí se muestra que es para todo el mundo su presencia. Tenemos pues Mateo 1:22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta.
hace referencia a Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Será el Emanuel, el Dios con nosotros, que precisamente se va a cerrar el Evangelio, así como se abrió con este Emanuel, se va a cerrar en el capítulo 28 con yo estaré con ustedes todos los días. Y hace referencia cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús a José. Es Mateo 2, capítulo 2, versículo 5, en Belén de Judá, como está escrito por el profeta. Referencia a Miqueas 5:1 y segundo de Samuel 5:2, donde dice que nacerá el pastor del pueblo Israel, que cuando los magos van con Herodes a pedirle que le dijera dónde estaba el rey que había nacido, pues él investiga y le dice, pues está, según está escrito. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres menor entre las demás ciudades. 2:15 de Mateo, así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta, haciendo referencia a Oseas 11:1, cuando precisamente la expresión de Egipto llamé a mi hijo, que es cuando huyen a Egipto José, María y el niño. En sueños es invitado José a huir para salvar al niño de las garras de Herodes. Y aquí lo que se está haciendo es presentar a Jesús como este verdadero y fiel Israel. Es lo que intenta el evangelista para que el pueblo lo capte, esta llamada de Egipto al nuevo Israel. Cuarta cita, Mateo 2:17. Así se cumplió lo que anunció el profeta Jeremías, haciendo referencia a Jeremías 31:15. Raquel llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque están muertos, recordando la matanza de los niños por Herodes, precisamente. Mateo, la quinta cita, 2:23, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas, será llamado Nazareno. Aquí hay referencia a Jueces 13, capítulo 13, versículos 5-7, que habla de la historia de Sansón, este juez que se le dice no cortarse el cabello, nazireato, e Isaías 11:1, que habla del tronco de Jesé. Trata de con ello explicarlo de será llamado Nazareno cuando ya reside en Nazaret, cuando se va a establecer en Nazaret. Cierto que no es una cita particular aquí a la que quiere referirse Mateo. De hecho dice por los profetas, no dice por el profeta como en los otros, más preciso. ¿Por qué? Porque está haciendo más que nada una alusión a un concepto hebreo de la raíz de Jesé, de tipo mesiánico. Sexta cita, Mateo 4:14, así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías, en referencia a Isaías 8:23 al 9:1. El pueblo que vivía en tinieblas vio una intensa luz. Y es cuando Jesús va a iniciar su ministerio proclamando, arrepiéntanse que está cerca el reino de los cielos. La séptima cita, Mateo 8:17, así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías, de Isaías 53:4, Cántico del Siervo, en referencia a tomar nuestras debilidades y cargar con nuestras enfermedades. Y lo menciona el evangelista para hablar cuando Jesús sanaba, exorcizaba a aquellos que se acercaban pidiendo la salud. Octava cita, Mateo 12:17, así se cumplió lo que anunció el profeta Isaías, referencia a Isaías 42, 1-4, primer cántico del siervo. Miren a mi siervo, a mi elegido, a quien prefiero, sobre él pondré mi espíritu. Queriendo mostrar a Jesús como siervo de Dios, dice el texto, esta cita 12:17, porque muchos le seguían, sanaba a todos, y él les pedía encarecidamente que no lo divulgaran. 13:35, cuando se está hablando de las parábolas, este capítulo 13 tan importante del Evangelio, las parábolas sobre el reino de los cielos, el reino de Dios, dice, así se cumplió lo que anunció el profeta. Voy a abrir la boca pronunciando parábolas, profiriendo cosas ocultas desde la creación. Referida al Salmo 78:2, para justificar por qué hablaba en parábolas. Décima cita, 21:4. Ya estamos precisamente yendo hacia el final del Evangelio. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta.
Digan a la ciudad de Sión, mira a tu rey que está llegando humilde, cabalgando una burra. Zacarías 9:9, Isaías 62:11, con la entrada de Jesús a Jerusalén como rey, lo que llamamos o conocemos, celebramos en el Domingo de Ramos. Finalmente, ya en el apartado de la pasión de Jesús, 27:9, Mateo 27:9, así se cumplió lo que profetizó Jeremías. Tomaron las 30 herencia del que fue trazado, del que trazaron los israelitas. En referencia a Jeremías 32:6 al 9, Zacarías 11:12 y siguiente. Cuando Judas Iscariote pacta con las autoridades la entrega del maestro. Y podemos decir, con esta fundamentación, propone la necesidad entonces de seguir la ley y las enseñanzas de Moisés, pero ya con una interpretación propia. Precisamente el capítulo 5, 6 y 7, cuando Jesús va desarrollando, especialmente el 5, recordamos que dice, han oído que se dijo, pero yo les digo. Por otro lado, el redactor final del texto recopiló el Evangelio en 5 discursos, pudiéramos decir, algunos lo piensan así, a modo de un nuevo Pentateuco cristiano, la ley, la Torá judía. Entonces se elabora en 5 discursos. Una división global que terminan con el estribillo, cuando Jesús terminó de hablar. Cuando Jesús terminó este discurso o estas instrucciones. Y estos 5 discursos en los que se quiere concentrar el cuerpo del Evangelio, primeramente es el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, donde viene esta como contrafigura de la ley de Moisés. Segundo discurso, la visión presente de los apóstoles, que es el capítulo 10, que prefigura la misión futura de todos nosotros, discípulos del Señor. El tercer discurso, las parábolas, el capítulo 13, que vienen siendo 7 parábolas que explican cómo es el reinado de Dios. Después, las instrucciones a la comunidad, el capítulo 18, sobre las relaciones fraternas. Un texto profundo, bello, hermoso, a mi entender, sobre el tema de Mateo y las comunidades. Porque precisamente en este capítulo se enfatiza la importancia de la justicia, la misericordia, el amor hacia los demás, que son los valores fundamentales de la fe cristiana. Y el último discurso, el llamado discurso escatológico, capítulo 24 hasta el 26:1, donde se está hablando ya del cumplimiento final del reino. Esta es una forma de presentar Mateo a las comunidades judeocristianas, su texto, su palabra, la predicación de los apóstoles desde y según San Mateo. Sin embargo, solo por que no quede sin decirse, sin comentarse, son cada vez más los que opinan que Mateo ha seguido la división básica de Marcos en 2 partes. El comentario bíblico al Nuevo Testamento de Casa de la Biblia, esa aportación de Santiago Guijarro Porto, que es el que organiza todo este comentario, muy rico, profundo, dice que más bien hay 2 partes en Mateo, a las que se añadió una larga presentación de Jesús. Se basa en la repetición de una misma fórmula. Desde entonces comenzó Jesús a, colocada en 2 lugares estratégicos, capítulo 4 y capítulo 16, para señalar un nuevo comienzo. Las 3 partes, pudiéramos decirlo así, es una presentación, Mateo 1 al 4:16, empieza genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, que habla de 2 secciones, la infancia de Jesús, del 1 y 2, capítulos 1 y 2, y la preparación para la misión, capítulo 3, 1 al 4:16. Ya de ahí vendría la primera parte, partiendo de lo que decíamos de ese texto, de esa fórmula. Dice del 4:17 al 16:20,
Desde entonces comenzó Jesús a proclamar: arrepiéntanse que está cerca el reino de los cielos. Y también contiene dos partes: el anuncio del reino, del capítulo 4 al 11, y el rechazo de Jesús, del 11 al 16. Y finalmente la segunda parte, Mateo 16, 21, al final, 28, 20, dice al iniciar ese texto, esta segunda parte: desde entonces comenzó Jesús a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. También en dos secciones: instrucción a los discípulos, del 16 al 20, y el rechazo de Jesús, del 21 al 28. Pudiéramos terminar este apartado recordando que el Evangelio de San Mateo también aborda temas específicos que eran importantes para las comunidades a las que se dirigía. Por ejemplo, Mateo discute la relación entre los cristianos y los judíos, la importancia de la oración y la adoración en comunidad, y la necesidad de mantener una actitud humilde y servicial hacia los demás. Es como que la profundidad del mensaje de Mateo a las comunidades. Bien, con esto pudiéramos entonces pasar a un segundo momento, son tres, que sería hablar de las características espirituales de las comunidades según el Evangelio de San Mateo. La descripción de la comunidad de Mateo a la que él se dirige deja entrever ya la existencia en su seno de tibieza y de pérdida del entusiasmo de los orígenes. Hablamos ya de una segunda generación. La atención se dirige, por lo tanto, a revitalizar la vida cristiana, señalando repetidamente sus exigencias a sus destinatarios, sus interlocutores, que pueden ser definidos por su poca fe. Si esto fue en la segunda generación, parece que ya en la generación que andamos nosotros, las cosas se han puesto igual o siguen igual o han aumentado esa poca fe. Esta situación es la que parece estar detrás de las exhortaciones de Mateo, por ejemplo, a la vigilancia. Mateo 24, 42 a 44. Estar prevenidos porque no se sabe el día que llegará a su Señor. En el capítulo 26, versículo 41, estén atentos y oren para no caer en la tentación, el espíritu dispuesto, pero la carne es débil. A no dejarse dominar por las riquezas. En Mateo capítulo 6, 19 al 24, no acumulen tesoros en la tierra que les van a ser robados o el moho se los echa a perder. Nadie puede estar al servicio de dos señores, no pueden estar al servicio de Dios y del dinero. Nuevamente insiste en el capítulo 19, con el joven rico, 23 al 26. ¿Quieres tener la vida eterna? Ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. En definitiva, lo que está buscando el Evangelio de Mateo hacia las comunidades es recuperar la radicalidad del estilo de vida de Jesús. Porque además, junto a esta apatía religiosa, esta poca fe que captaba el evangelista, en la comunidad de Mateo se advierte también la presencia de falsos profetas, y a los que se acusa de no producir buenos frutos y de ser causa de división en el seno de la comunidad. Mateo 7:15 y siguientes: cuídense de los que se acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Un árbol sano no puede dar un árbol sano no puede dar frutos malos. Por sus frutos los reconocerán. Con esto pues decimos que el Evangelio de San Mateo destaca varias características espirituales que deben estar presentes en las comunidades cristianas. Yo les propongo 5. Primeramente, la generosidad. En el capítulo 5, Jesús enseña sobre la importancia de dar a los necesitados sin buscar reconocimiento o recompensa. Esos textos que usamos el miércoles de ceniza, por ejemplo, ¿no?
La generosidad es un valor fundamental en la vida comunitaria, ya que permite que los miembros se apoyen mutuamente y compartan lo que tienen, no solo en términos materiales, sino también en términos de tiempo, habilidades y amor. Recordamos el ojo por ojo, diente por diente. No, yo les digo, no pongan resistencia, ofrezcan la otra mejilla, caminen más de lo que les piden. Amar a tu prójimo, yo diría a tu enemigo, no, yo les digo, amen a sus enemigos, oren por ellos. En síntesis, al final del versículo 48, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, que sabemos en otros textos como Lucas, lo traduce por misericordiosos. Segunda característica, la humildad. El capítulo 18 del que les decía, siempre para mí ha sido profundo, hermoso, enamorado de ese capítulo, tal vez por lo difícil que cuesta vivirlo y hay que llevarlo a la práctica, pues es el discurso sobre la vida comunitaria. Precisamente a las comunidades algo nos está diciendo es esto. Jesús enseña a sus discípulos sobre la importancia de ser humildes y considerados unos con otros. De hecho, el primer versículo, el 1, comienza con la pregunta, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? La humildad es una actitud clave en las relaciones entre miembros de una comunidad, ya que permite que cada uno reconozca sus propias debilidades y errores y esté dispuesto a ayudar a otros en lugar de juzgarlos. Mateo ha diseñado las dos actitudes fundamentales en este capítulo para vivir la fraternidad cristiana: la atención a los más pequeños y el perdón. En estos primeros versículos, del 1 al 14, precisamente está situando en el centro de la fraternidad a los menos importantes a los ojos del mundo. El que se hace como niño puede entrar en el reino de los cielos. Habla de cómo precisamente los que escandalicen a los pequeños, de que si tu ojo, tu mano, tu pie son ocasión de pecado, los cortes, en el sentido de las acciones, las miradas, los pensamientos, ¿no? Lo que vamos haciendo. Está también ahí la parábola de la oveja perdida. El Padre no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Y pues en este mismo capítulo decíamos, otra característica básica para las comunidades, según Mateo, es el perdón. Algo que como nos está fallando y se está perdiendo de alguna manera, ¿no? En el mismo capítulo 18, Jesús enseña sobre la importancia de perdonar a los que nos han ofendido, no solo una vez, sino repetidamente. Cuando Pedro generoso dijo que sí hasta 7 veces, los rabinos decían que hasta 3 o 4. Pedro llegó muy generoso hasta 7 veces, Señor. La respuesta en el versículo 22, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón, recordemos, es un valor esencial en la vida comunitaria, ya que permite que los miembros superen conflictos y heridas y mantengan relaciones saludables y armoniosas. Y a través del Evangelio nos va recordando lo mismo. Capítulo 5, versículos 21 al 26, han escuchado que se dijo, no matarás. Yo les digo, ya con que se enojen con su hermano, están ustedes cometiendo grave pecado. Y no digamos algo más. En el capítulo 6, versículos 12 y luego 14 al 15, perdonar para ser perdonados. La oración del Padre Nuestro, que todos los días recitamos y que a veces no sabemos lo que decimos, dicen por ahí, cuando nos llegan las situaciones de perdonar y no queremos hacerlo. El perdón es uno de los pilares, pues, sólidos para construir la fraternidad. Ahora, tal vez algunos se preguntan, es que no es fácil, es muy difícil. Tal vez el problema, ¿cuál es? Recordar que el perdón no procede de una decisión voluntarista, procede de la experiencia de haber sido perdonados por Dios. Cuando de veras hemos experimentado el perdón de Dios y lo sabemos agradecer, no podemos menos que no perdonar. Precisamente estos versículos de 21 al 35 nos hablan de esta parábola sobre el perdón.
Quien haya experimentado la misericordia del Padre no puede andar calculando las fronteras del perdón y la acogida a los hermanos. Recordamos cómo ese rey pide ajustar cuentas con los sirvientes, como el primero que llega resulta que le debe 10,000 monedas de oro. Como no tiene con qué pagar, se tiene que vender su mujer, sus bienes, propiedades, para pagar la deuda. Y el sirviente arrodillado le suplica: ten paciencia conmigo que te lo pagaré todo. Y compadecido, no solo lo dejó ir, sino que él le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel sirviente tropieza con uno que le debía 100 monedas de oro. Lo toma por el cuello y mientras lo ahogaba le decía: págame lo que me debes. El hombre también, cayendo a los pies, como lo hizo este otro con el rey: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero no le hizo caso, lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Y recordamos el final. Van los otros sirvientes a comentarle al rey lo que hizo este infeliz. Y pues, ¿qué sucede? ¿No tenías tú que tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? E indignado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. ¿Cuál debe ser la reacción, pues, frente al prójimo? Pues de perdón. En las películas y mucha gente se emociona, y dijo el otro: diga, seamos, un ranchero a otro ranchero cuando decía, ¿verdad? Es que nosotros, no diga, seamos, somos, semos. Decía, cómo nos gusta cuando las venganzas, ¿no? En las películas, la justicia humana. Y precisamente es lo que tenemos que evitar. El perdón es lo único que nos puede salvar. Y la venganza, ¿quién tiene derecho a ella? Nadie. Dios nos abre la gracia de su perdón de una manera insospechada, pero la retira ante los corazones ruines que niegan el perdón al prójimo. Decía Jesús en este versículo, finalmente el 35, así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. La cuarta característica, el servicio. En Mateo capítulo 20, Jesús enseña a sus discípulos sobre la importancia de servir a los demás, no solo como una tarea, sino como una actitud fundamental en la vida cristiana. El servicio es una forma de amor práctico que permite que los miembros de una comunidad se cuiden y se ayuden mutuamente y construyan una comunidad sólida y unida. Menciono estos versículos 25 al 28. Quien quiera ser grande entre ustedes, que se haga servidor de los demás, y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Precisamente después de que aquí Mateo pone a la madre con los hijos, Santiago y Juan. En Lucas solamente van los dos discípulos o los dos apóstoles a pedirle al Señor sentarse a la derecha y a la izquierda en su reino. Y surge esta precisamente enseñanza. El Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, se le editó un libro, en la editorial claretiana, por cierto: El verdadero poder es el servicio. Es fruto de escritos catequéticos, educativos y marianos, así como de homilías de Semana Santa y escritos dirigidos al mundo de la cultura. Pero ya el título ya lo dice todo. El verdadero poder es el servicio. Finalmente, la obediencia. De repente nos puede sonar un poco así fuerte, pero en el capítulo 28, precisamente ayer, en donde celebramos la fiesta de la Ascensión, está este texto en donde Jesús ordena a sus discípulos que hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que Él ha mandado. La obediencia es un valor clave en la vida comunitaria, ya que permite que los miembros estén en sintonía con la voluntad de Dios y se unan en un propósito común. Esto se explica por la situación que vivía la comunidad con respecto al judaísmo. A esto responde la abundancia de enseñanzas éticas
que encontramos en Mateo. El discípulo ideal es, según Mateo, aquel que pone en práctica la voluntad del Padre. No basta con tener fe en Jesús y comprender sus enseñanzas, es necesario ponerlas en práctica. Recordamos Mateo capítulo 7, 15 al 27. Todo árbol se conoce por sus frutos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cuando nos habla de esa casa construida sobre roca y sobre arena. También en el capítulo 21, versículos 28 al 32, la parábola de los dos hijos, aquel que le dice que vaya a la viña y dice que no, pero después va. El otro que le dice que sí, pero no va. Recordando Jesús precisamente cómo los publicanos y las prostitutas se les adelantaron a los escribas, a los letrados, a los fariseos. Mateo 24, 45 a 25, 46, este quinto discurso, que habla precisamente de la vigilancia como siervos fieles y prudentes, vigilancia como jóvenes previsoras, como aquellos sirvientes que trabajan y se les entregan a uno 10, a otro 5, a otro 1 talentos de los dones recibidos. Y obviamente en el capítulo 25 el juicio de las naciones. Separará a las ovejas de los cabritos, así nos separará según quienes obedecimos su voluntad o no la obedecimos. Pasamos ya a la tercera y última parte. El Evangelio de San Mateo, pues con las comunidades del siglo XXI. Hay varias formas en que se pueden relacionar las comunidades del Evangelio de San Mateo con las comunidades del siglo XXI. Yo les presento 4 propuestas. La comunidad y la solidaridad. En el Evangelio de San Mateo, Jesús enfatiza la importancia de la comunidad y la solidaridad. Esto sigue siendo relevante en el siglo XXI, donde muchas personas luchan con el aislamiento y la soledad. Las comunidades cristianas pueden seguir el ejemplo de Jesús y crear espacios donde las personas puedan conectarse y apoyarse mutuamente. Tenemos nuevamente el texto del juicio de las naciones. Las comunidades, de hecho, si se fijan en estos tiempos, se ha promovido mucho la llamada pastoral de la escucha, donde pues está promoviendo esta comunidad solidaria. Segundo, la justicia social. En el Evangelio de San Mateo, Jesús habla sobre la importancia de ayudar a los pobres y marginados. En pleno siglo XXI hay muchas y a veces cada vez más personas que están luchando contra la pobreza, la discriminación y la exclusión social. Las comunidades cristianas pueden trabajar para abordar estos problemas a través de la justicia social y la acción comunitaria. Después hay el texto de Mateo 7, capítulo 7, versículo 12, llamada la regla de oro. Traten a los demás como quieran que los demás los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Tercera relación con las comunidades del siglo XXI, la espiritualidad. En el Evangelio de San Mateo, Jesús también invita a sus seguidores a reflexionar sobre su propia espiritualidad y su relación con Dios. En el siglo XXI muchas personas siguen buscando un sentido de propósito y significado en sus vidas. Las comunidades cristianas pueden ofrecer espacios de reflexión y oración para ayudar a las personas a conectarse con su espiritualidad. En el capítulo 7 también, los previos 7 al 11, nos habla de la perseverancia en la oración. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más dará el Padre del cielo cosas buenas a los que se las pidan? Finalmente, no podíamos omitir el cuidado de la creación. Pues también, por cierto, que estamos en esta semana de Laudato Si. En el Evangelio de San Mateo, Jesús también habla sobre el cuidado de la creación y nuestra responsabilidad como seres humanos de proteger el medio ambiente. En el siglo XXI, la crisis climática sigue siendo uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta nuestro mundo. Las comunidades cristianas pueden trabajar
para abordar estos problemas a través de la conciencia ambiental y la acción colectiva para proteger nuestro planeta. Se encuentra el padre José Ramón Flecha hablando del respeto a la creación. Es un libro de Iglesia y Sociedad que nos presenta unas reflexiones importantes en torno a esto. Ponemos el texto de Mateo 6, 25 al 34. Nos habla de la confianza en Dios, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Se nos invita a aprender de los lirios, que no hilan ni tejen y, sin embargo, están vestidos más bellamente que Salomón en sus mejores tiempos. En este terreno de la fe y de la responsabilidad ética hacia el medio ambiente, los cristianos no tienen por qué renegar de las convicciones heredadas de Israel. También ellos confiesan que Dios es creador y que la creación es su don y el reflejo de su gloria, dice este autor. Sin embargo, tenemos que decir nosotros ya, no son textos aislados los que han de fundamentar una teología cristiana del medio ambiente. Es todo el mensaje de Jesús el que invita a los hombres a ser señores responsables de las obras de sus manos y señoras responsables. A no idolatrar las riquezas, a emplear una sabia austeridad y mesura en el uso de los bienes de este mundo. En un mundo como el nuestro, que destroza la naturaleza por su insaciable voracidad, este mensaje de Jesús no puede resultar insignificante para las comunidades. Vamos a concluir. Podemos decir, las comunidades, en resumen, el Evangelio de San Mateo, que en un principio fue dirigido a las comunidades del judaísmo que aceptaron la fe en Cristo el Señor, es un texto que se relaciona con las comunidades cristianas de todos los tiempos y de varias maneras. Ofrece una guía espiritual para aquellos que buscan vivir una vida de fe, así como una visión única de la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Aborda temas específicos que eran importantes para las comunidades judeo-cristianas a las que se dirigía, lo que lo convierte en un documento importante para el estudio y la comprensión de la historia y la teología cristianas. Por otra parte, las comunidades del Evangelio de San Mateo pueden inspirar y guiar a las comunidades del siglo XXI en la construcción de una sociedad más solidaria, justa, espiritual y sostenible. Acercarnos como comunidad a leer el Evangelio de Mateo nos abre a la misión. Por eso terminamos meditando el final del Evangelio de Mateo. Ayer escuchábamos Mateo 28, 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícenlos consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La Iglesia, comunidad de creyentes en Cristo, es por esencia misionera. Ese es el mensaje profundo de Mateo a las comunidades. Nos recuerda que somos misioneros, somos discípulos misioneros y somos llamados a ir hacia la Galilea, es decir, hacia las periferias del mundo, hacia toda la realidad, todos los días, enseñando todo lo que Jesús ordenó, y el objetivo es convertirse en discípulos, nunca maestros. En esa invectiva del capítulo 23, 8, precisamente decía Jesús, ustedes no se hagan llamar maestros porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Que recordemos, con esto concluyo, leer el Evangelio de Mateo significa ponernos en la escuela de Jesús, el único maestro, para convertirnos en verdaderos discípulos, para ayudar a otros a convertirse en discípulos como nosotros hasta el fin del mundo. La historia de Jesús no termina, continúa en su comunidad. Gracias.
Muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias por habernos dado esta hermosa presentación. Nos ha llevado por todo este caminar y he estado tomando notas a ver si, sin perderme un poquito de detalle, gracias a Dios lo grabamos y lo vamos a poder estar viendo. Nos hace caer en cuenta, pues estamos en este camino de la sinodalidad. Muchos también en nuestras comunidades estamos tratando de reforzar, en algunos momentos reanimar a las comunidades eclesiales de base que han sido la célula en nuestras comunidades y que hemos visto que algunas se han enfriado con toda esta historia que ya sabemos, volver a decir de la pandemia ya es mucho, pero desde antes sabemos que venían enfriándose. Sabemos que algunas no tienen el apoyo que deberían de tener y tantos problemas y tantas cosas que han surgido. Pero es hermoso recordar este Evangelio de Mateo desde esta perspectiva que usted nos daba y nos decía que cuando nos habla de regresar a la fe, es esa radicalidad de seguir a Jesús, en esa forma radical de seguir a Jesús, es optar por el empobrecido, es optar por los nuevos sujetos también que están apareciendo en el siglo XXI. Y hago como también una relación con esto que estamos en este proceso del sínodo, porque también ahí nos está haciendo reflexionar, al igual que en esta comunidad de Mateo, que están tratando de encontrar